¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la emisión de hoy hablaremos de transhumanismo, poshumanismo, posmodernidad, posverdad y crisis de la historia. Corrientes de pensamiento que han surgido recientemente con el avance de la tecnología. Y para ello hemos invitado al maestro José Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. El doctor Germán Amaya Velasco, profesor del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Alonso Nava Amezcua, profesor del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, iniciamos precisamente con el transhumanismo. ¿Cómo definirían ustedes precisamente el transhumanismo y qué es lo que aporta? En este primer segmento abordaremos este tema del transhumanismo. Maestro, iniciamos con usted. Claro, buenas noches. Bueno, yo diría que en primera instancia el transhumanismo sería una corriente relativamente nueva. Podemos citar a Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, y donde da una visión de lo que sería el transhumanismo, básicamente apoyándose en lo que es la inteligencia artificial y en la biotecnología. Podríamos crear una imagen de hombre en la que el hombre supera muchas de sus actuales limitaciones, de manera que el hombre pueda, por ejemplo, pensar con mayor capacidad, o pueda agudizar sus sentidos a un nivel que prácticamente es desconocido para nosotros en términos normales. Y eso sería a través de la tecnología, de la implementación, digamos, de artefactos, de manera que se daría una especie como de fusión entre el hombre y la máquina. Y de hecho hay experimentos, podríamos decirlo así, de soldados, porque los soldados en campo de batalla, una persona normal puede llegar a sentir compasión por el enemigo, mientras que una máquina, un robot, no va a sentir compasión. Entonces será más efectiva en los fines que persigue. De esta manera, el transhumanismo, digamos, tiene como aspectos positivos en la medida en que puede, por ejemplo, ayudar a las personas a desarrollarse o que tengan alguna incapacidad, pero al mismo tiempo tiene otra faceta no tan positiva, porque se puede prestar a un proceso de automatización general donde la máquina termine gobernando. Como hemos visto en películas recientemente, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, maestro. Doctor Germán Amaya. Sí, muchas gracias. Bueno, en 1999 aparece el primer manifiesto transhumanista, ¿no? Y de alguna manera, pues el manifiesto lo que postula es justamente esta relación entre tecnología y cuerpo humano, ¿no? Esta combinación entre lo tecnológico y lo orgánico, ¿no? Cómo es que se pueden comunicar entre ambos y cómo es que podemos crear. Entonces, esto trae consigo pues, una serie de cuestionamientos meramente filosóficos, ¿no? Sobre en qué medida la tecnología puede venir a modificar la posibilidad del comportamiento de lo humano. Y esa es una pregunta que de alguna manera pues ha venido a conformar todo este, digo yo, este movimiento activista de intelectuales, políticos, investigadores, filósofos, ingenieros en el ámbito de la inteligencia artificial, justamente para averiguar cómo es que si realmente el cuerpo humano responde a una especie de obsolescencia, vaya, ¿no? Como un aparato, pues no es en qué medida el cuerpo humano tiene sus propios límites y si acaso la tecnología puede venir a modificarlos, a mejorarlos, a transformar esta condición de lo humano, ¿no? Enfermedades, tiempo de vida, salud, etcétera, pues, ¿no? Y bueno, consigo también, trae consigo una serie de dificultades, por supuesto, pero habría que pensar, por ejemplo, en esta condición en la que si acaso realmente tendríamos que reflexionar o que definir la modificación del cuerpo como si se tratara de una condición cyborg, parecida a estas imágenes como un robot, como esta combinación robótica, ¿no? Como un Robocop, como un Terminator, o si acaso, como diría esta Donna Haraway, ¿no?
todos somos cyborg, ¿no? Es decir, en qué medida más bien no es que tengamos que pensar en una modificación corporal, sino más bien nuestra relación con la tecnología es que nos ha venido a realmente a condicionar, a crear otros mecanismos, otros modos de pensamiento, pues, ¿no? Muy bien. Es un poco en esta lógica. Muchas gracias, doctor. Doctor Alonso Nava. Bien, bueno, primero que nada, buenas noches. Como dijeron ya los profesores, el transhumanismo entonces es este movimiento que plantea una mejora de las condiciones humanas a través de cierta tecnología, ¿no? De cierta manera se puede decir que todos somos transhumanos. Hoy que vivimos en el siglo XXI, entonces todo mundo tenemos vacunas, todo mundo tenemos tratamientos de ortodoncia, todo mundo tenemos cirugías. Entonces, en ese sentido, todos seríamos transhumanos. Pero obviamente cuando se habla de transhumanismo se habla de una propuesta mucho más allá, ¿no? Realmente superar limitantes biológicas que el ser humano tenga a través de ciertas implementaciones tecnológicas, como ya lo han mencionado los profesores. Me llamó la atención lo que comenta el doctor Germán, precisamente mencionando a Donna Haraway, de que de alguna manera no necesita hacer una modificación directa. Simplemente nosotros como seres humanos nos modificamos al momento de que nuestra vida depende de artefactos. Entonces vivimos en una era artefactual, por definirla de alguna manera, y entonces no podemos definirnos sin la máquina. Pero bueno, eso también, haciendo un poco eco de lo que decía el profesor Alejandro, nos lleva a poner en balanza una serie de ciertos beneficios que podemos encontrar. Por ejemplo, se habla de que pudiera haber ciertos chips para ampliar la memoria, o se estudia cómo la gran pretensión de la humanidad de todos los tiempos, ¿no? Cómo ampliar la vida del ser humano, cómo eliminar esas limitantes biológicas a las que estamos sometidos como seres vivos. Pero bueno, esas son las ventajas contra ciertas desventajas que yo veo, ¿no? Entre las que yo alcanzo a ver es de que cuando hablamos entonces de tecnología, hablamos de que alguien la produce y alguien la controla. Y ese es el asunto. ¿Quién controla esas tecnologías? ¿Quién controlará las mejoras que cada individuo tenga que tener? Por ejemplo, vivimos en una sociedad de consumo. Entonces parecería que hacia allá va. Tenemos ya varias empresas que supuestamente se dedican a esto, se dedican a mejoras genéticas, mejoras de la condición humana, pero pues solo es para que las pueda pagar. Entonces vamos hacia un elitismo, más bien, no hacia realmente, como se puede decir, una mejora general gracias a la ciencia y la tecnología, ¿no? Más bien vamos hacia ciertos elitismos de que el que mejorará sus condiciones sea el que pueda pagarlos. Sí, efectivamente. Y de hecho, hay quienes consideran que el transhumanismo podría generar graves desigualdades, incluso una sociedad fragmentada, dividida en dos tipos de humanos, básicamente, ¿no? Los mejorados tecnológica y genéticamente y los no mejorados. Y los que son mejorados, pues obviamente porque tienen recursos para hacerlo, lo que está mencionando el doctor Alonso Nava, ¿no? Y los que no, pues obviamente los que no tienen recursos para hacerlo, y crea esta franja enorme de desigualdad, quizá mucho más que la que se vive actualmente. ¿Coinciden ustedes en este sentido? De acuerdo. Sí. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Regresando, hablaremos de lo que es el poshumanismo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es transhumanismo, posmodernidad, posverdad y crisis de la historia, sustentado básicamente en los avances tecnológicos recientes. Ya nuestros invitados explicaron lo que es el transhumanismo y ahora pasaremos a lo que es el poshumanismo. Maestro Alejandro Fuerte, ¿cómo se define el poshumanismo? Bien, antes de dar una definición me gustaría brevemente hacer un contexto sobre el humanismo, puesto que estaríamos hablando de algo después de. Entonces yo partiría un poquito de la modernidad, de la Revolución Francesa, de la proclamación de los derechos del hombre, de la libertad y la igualdad como valores universales y kantianamente como ideales regulativos que guían la historia. Bajo ese supuesto,
diríamos que el humanismo presupone universalidad, porque se está hablando de derechos para todos. Ahora bien, doy la vuelta a la página y ya doy una respuesta. Yo me iría primero con Nietzsche. Nietzsche sería un filósofo que ya en la modernidad empieza a hacer una crítica y empieza a generar una idea del superhombre. Entonces el superhombre podría ser, con lo que decíamos hace un momento, ese nuevo individuo que dotado de la tecnología va a mejorar a la especie, ¿sí? En este caso a la especie humana. De manera tal que Nietzsche, ya en Zaratustra, en ese libro de Así habló Zaratustra, con mucha claridad establece el principio de que es falso que los hombres sean iguales. O sea, ahí contradice a la Ilustración, contradice a los ideales de la Revolución y establece con toda claridad una diferencia entre los hombres, diciendo que no todos son iguales. Y entonces Nietzsche va a distinguir entre el superhombre, que sería, digamos ahora, esta élite que se puede beneficiar de estas nuevas tecnologías, y lo que Nietzsche llamaba el último hombre, que será simplemente la masa, y esa masa pues será controlada. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctor Germán Amaya. Sí, ¿qué implica el prefijo post? ¿No? De alguna manera este prefijo implica un intento de superación, ¿no? Ya sea temporal o ya sea conceptual, de algo, ¿no? Y en este caso es de lo humano, ¿no? Del humanismo, ¿no? Me parece, complicado, ya Alejandro Fuerte nos regaló una aproximación a lo que es el humanismo, que nace efectivamente con la modernidad y todos estos valores que promueven la idea de un sujeto, de una relación entre ley, entre el Estado y el individuo, entre la voluntad y la ley, etcétera, ¿no? Y hay una serie de valores o principios universales, de ideas de progreso, de desarrollo de lo humano, que están ahí permeadas, pues, ¿no? Pero entonces, hablar de posthumanismo implica hablar de un intento de superar una crítica, una superación de esto, de lo humano. ¿Qué implicaría el posthumanismo? Pues una serie de rupturas o de cuestionamientos a la condición del hombre, del ser humano en la sociedad, ¿no? Y una serie de reflexiones que a mi parecer tienen que ver con la pregunta, por ejemplo, sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Y que esto nos conduce a reflexionar sobre, no sé, por ejemplo, la identidad de género, ¿no? Y estas otras posibilidades de pensar al ser humano alejado de esta dicotomía de hombre-mujer, ¿no? Por ahí está un texto que acabo de leer de Paul Preciado que se pregunta, que es una conferencia dictada al Círculo Psicoanalítico de París, ¿no? Y les pregunta, bueno, ¿es necesario repensar esta diferencia heteronormativa para poder realmente pensar, en el caso del psicoanálisis, la posibilidad de las nuevas relaciones y los nuevos modos de vivir la sexualidad, ¿no? Esto por un lado, pero por el otro lado también habrá que pensar esta relación del hombre con la tecnología, o del ser humano y la tecnología. Esto nos conecta, por supuesto, con el tema anterior, el transhumanismo, ¿no? Que de alguna manera el transhumanismo es un movimiento posthumano, ¿no? Que se cuestiona este elemento, ¿no? Y la idea de la posibilidad de hackear nuestros cuerpos incluso, ¿no? Así como es posible hackear un aparato tecnológico y apropiarse de él un poco, ¿por qué no pensar en la posibilidad de apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, ¿no? De intervenir en él, de modificarlo, pues, ¿no? Es un poco los postulados que a mi parecer es el posthumanismo nos conduce. Muy bien, muchas gracias. Sí, prácticamente el concepto de posthumanismo tiene que ver con cuestionar el concepto de ser humano bajo los contextos actuales, tanto históricos como culturales. Doctor Alonso Nava. Bien, yo primero quisiera hacer una aclaración de que podemos encontrar dos formas de entender la palabra poshumanismo. Una de ellas es como la que hemos mencionado, la que se ha mencionado ahorita, pero también se habla de poshumanismo como la pretensión del transhumanismo. Es decir, el transhumanismo, ya dijimos, es ese movimiento que pretende
mejorar la condición humana a través de cierta implementación tecnológica. Pero entonces, teleológicamente hay una finalidad, hay una meta, y esa meta será ese poshumanismo. Es decir, el ser humano tiene que llegar a trascenderse. De alguna manera se tendrá que fundir con la máquina, una cosa así. Entonces, esa pretensión, esa meta que plantea el transhumanismo se le suele llamar poshumanismo. Esa es una forma de entender la palabra. La otra es la que estamos manejando aquí. La propuesta simplemente de superar al humanismo que surge de la modernidad, como ya lo había mencionado Alejandro. ¿Sí? Viene entonces la edad moderna, y la edad moderna plantea ciertas cuestiones como que la razón va a ser la herramienta que libere al ser humano. La razón será la herramienta que libere al ser humano en todos los ámbitos, político, social, cultural, económico. Pero entonces la idea es que, o la propuesta es que ya han pasado 300 años de modernidad, y entonces la crítica es, la modernidad fracasó en esos intentos. Y entonces el poshumanismo son todas estas corrientes de pensamiento que proponen superar entonces todo este bagaje ideológico que nos legó la modernidad. Como en su momento la modernidad planteaba superar a la Edad Media y superar todo ese bagaje ideológico que generó la Edad Media. Y entonces el poshumanismo propone exactamente lo mismo en este momento. Superar entonces todo ese bagaje ideológico que nos legó la modernidad. Y entonces por eso se habla entonces de un poshumanismo, superar el humanismo que nos heredó el periodo moderno. ¿Y cuáles son los factores negativos que ustedes ven en esto? Porque ya hablamos del transhumanismo, pues obviamente generaría una enorme desigualdad. En el poshumanismo más o menos sería lo mismo en términos generales. En la primera acepción que comenté, pues serían los mismos problemas, ¿no? Los mismos problemas del transhumanismo. En esta segunda acepción que yo les comento, que es la que mencionamos, me parece que los tres estamos en la misma línea, ahí no le veo desventajas, al revés, me parece que es ventajoso plantear eso, ¿no? Por ejemplo, esta modernidad nos heredó muchas cosas, nos heredó el capitalismo, nos heredó sexismos, como dice el profesor Herman, nos heredó antropocentrismos, nos heredó colonialismos, nos heredó muchas cuestiones. Entonces me parece positivo que haya toda una corriente académica o intelectual tratando de decir, hay que replantear las bases ideológicas de la civilización contemporánea, porque entonces ya no podemos partir de esos supuestos básicos, de que el ser humano es el centro de todo. Antes le llamábamos eurocentrismo, que sí, al parecer nos dicen que ya está superado, pero supongo que resquicios quedarán de ello, ¿no? Hay eurocentrismos, hay clasismos, hay racismos, hay todo tipo de cuestiones ideológicas que tienen su fundamento en esa modernidad. Entonces me parece positivo la idea de vamos a superarlo, ¿no? Sí, maestro Alejandro Fuertes, ¿quiere agregar algo? No, pues interesante aquí lo que comenta el profesor Alonso. Ahí simple y sencillamente cuestionar el eurocentrismo, cuestionar la idea de que el hombre también es el centro, porque simple y sencillamente la explotación de la naturaleza que derivó de esa imagen del mundo, pues simple y sencillamente no se puede sostener. Y si nosotros queremos ser responsables como especie humana, y heredar a nuestros hijos, nietos, un mundo habitable, pues tenemos que descentrar al hombre y considerar que el hombre es otro ser natural y que tiene que respetar en las condiciones de vida para dejar algo a los que vienen después. Muy bien. Maestro. Sí, finalmente Germán, se trata de una reflexión crítica, ¿no? De un postulado crítico que intenta justamente revisar los postulados del humanismo y que no se trata de una negación de lo humano o del hombre o del ser humano, sino más bien es un intento de colocarlo o de situarlo en otro lugar, ¿no? Justamente de desplazarlo de ese centro, de este tropos, ¿no? Donde lo humano pues también hay que entenderlo también en su relación con otros ecosistemas, con otros lugares, con otros procesos y replantear también las implicaciones que trae esto a nivel epistemológico, a nivel de nuevas investigaciones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, les agradezco a los tres. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Los temas en la emisión de hoy es transhumanismo, posmodernidad, posverdad y crisis de la historia. Y bueno, en este tercer segmento nuestros especialistas hablarán precisamente del tema de la posmodernidad. ¿A qué se refiere? Iniciamos con usted, maestro Alejandro Fuerte, el tema de la posmodernidad. Bien, ahí me voy a basar en dos autores. Uno sería Lyotard y el otro Bátimo. Vamos a partir primero de la modernidad. La modernidad tendría en Kant, en Hegel y en Marx una percepción de la realidad donde se proyecta un sentido histórico, una teleología, una finalidad que viene dada por la Ilustración, que en este caso a través de la Revolución Francesa se proclaman la libertad y la igualdad como derechos, y entonces esos derechos son universales y esos derechos van a guiar la historia. De manera tal que en el siglo XX pues se van a dar, digámoslo así, guerras, algunas defendiendo esos derechos y otras negando esos derechos, de manera tal que al final del siglo XX prácticamente, con la caída del socialismo, lo que viene a decirse ya dentro de la filosofía es que toda esa visión que propusieron Hegel y Marx era un metarrelato. Es decir, como una visión de la historia vista en su totalidad. Y lo que hace la posmodernidad es simplemente decir que estamos en la época del fin de los metarrelatos. O sea, que ya no podemos pensar la historia en su totalidad, sino que la vamos a pensar de una manera más fragmentada, es decir, conforme a una circunstancia más particular, que no podemos realmente anticipar el telos histórico. Ese sería como el punto fino de la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctor Germán Amaya. Sí, nuevamente el prefijo post, ¿no? ¿Qué es lo que se supera aquí o qué es lo que se intenta superar, ¿no? Justamente en este autor que ya refirió Alejandro, de Jean-François Lyotard, ¿no? En esta obra que se llama La condición posmoderna, pues él justamente recupera un término que curiosamente no viene de la filosofía, ¿no? Viene del movimiento del arte, ¿no? Que es la posmodernidad, ¿no? Es un movimiento artístico y Lyotard lo recupera para empezar a entender como esta transformación de la sociedad, ¿no? Esto que se está modificando de la modernidad, ¿no? Que ya me parece lo describió bastante bien Alejandro Fuerte. Por otra parte, también habrá que entender un contexto que a mi parecer es determinante aquí, que es el ambiente de las posguerras, ¿no? ¿Dónde aparece la posmodernidad? Justamente en un momento de depresión, en un momento de pesimismo, obviamente después de haber vivido 2 guerras mundiales en el siglo XX, Europa pues de alguna manera está devastada también, incluso emocionalmente, ideológicamente. Y entonces todas estas grandes promesas de la modernidad, la idea del progreso, la idea del desarrollo tecnológico, la idea de libertad, de alguna manera quedan comprometidas, ¿no? ¿Cuál es el progreso que nos trajo consigo la modernidad, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo tecnológico? ¿Dónde está la evolución de las sociedades, ¿no? Viendo esta devastación, ¿no? Este clima de incivilidad, pues después de las guerras mundiales. Y es ahí donde aparece la posmodernidad como un movimiento intelectual que justamente intenta reevaluar estas promesas modernas, ¿no? Y reevaluar el significado de esto que somos en el contexto de una sociedad contemporánea, pues, ¿no? Bien, gracias. Doctor Alonso Nava. Bien, a mí me gustaría hacer énfasis en distintas formas de entender la palabra posmodernidad. Yo encuentro mínimo, por ejemplo, 3 formas de entender la palabra posmodernidad. La primera es como una época histórica específica, que se plantea al final del siglo XX, se acaba la Guerra Fría, se acaba la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y entonces comienza una nueva era, comienza una nueva época histórica, que es a la que se le ha denominado posmodernidad, ¿no? Que la podemos caracterizar, por ejemplo, con la globalización. La globalización es su característica más fundamental. Globalización cultural, globalización económica, política, y en donde se viene a cuestionar entonces la idea
que formó, que definió la modernidad, la idea de la nación-estado. La idea de la nación-estado bien delimitada, con autonomía, con fronteras bien definidas. Entonces, como dijimos, ahora la globalización viene a cuestionar todo eso. Entonces, esa es una primera forma que podemos entender la palabra posmodernidad, como una época histórica tal cual de finales del siglo XX para acá. ¿Sí? 1990, 91, que cae la Unión Soviética para acá. Una segunda forma de entender la palabra posmodernidad es, como lo hemos mencionado aquí, la idea de la superación de la modernidad. Superar entonces todos esos postulados modernos, esas falsas promesas, como mencionó el profesor Germán, que la modernidad, auspiciándose en la razón, en el progreso y en la ciencia y la tecnología, nos habían prometido. Como lo mencioné hace un momento, nos habían prometido la liberación del ser humano en todos los ámbitos. Y no se consiguió. Precisamente el siglo XX es, la primera mitad del siglo XX es la edad del desencanto. De decir, todas estas promesas modernas, ¿en qué terminaron? Terminaron en casi la destrucción de la humanidad. Y inmediatamente se viene la Guerra Fría, que viene siendo una continuación de ese mismo miedo por la destrucción de la humanidad. Entonces entendemos la palabra posmodernidad como ese movimiento intelectual de cuestionar, criticar toda la modernidad. Y por último, también como ya se señaló, como un movimiento artístico. Está el movimiento moderno y está el movimiento posmoderno. Entonces son las tres formas que yo puedo recoger de la palabra posmoderno. Sí, también para algunos autores la posmodernidad, dicen, no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores, como por ejemplo la noción de verdad, la noción de razón o la preeminencia de lo social sobre lo individual. ¿Ustedes estarían de acuerdo también en esto, maestro? En términos generales, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Quisiera añadir una cosa también. Yo considero que la modernidad puede definirse de una forma muy sencilla. El problema entre lo individual y lo social. O sea, cómo vivir armónicamente en una sociedad sin afectar los valores individuales, la libertad y viceversa. Cómo vivir libremente sin que esto altere la sociedad. Y de alguna manera este postulado prevalece, ¿no? Esto que se le llama la posmodernidad, a mi juicio, sigue manteniendo las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones de la ilustración, de la modernidad, pero llevadas en otro contexto. Entonces, de alguna manera no hay una superación como tal, sino más bien es un replanteamiento de las inquietudes modernas a la luz de una sociedad contemporánea, pues. Doctor Alonso Nava. En Alonso el sentido de replanteamiento o de crítica, pues sí, me parece que es en el sentido pues de replantear o de criticar, pero como usted mencionó, esas ideas un tanto utópicas como la razón, como la verdad universal, incuestionable, que es producto de la ciencia que nos vendía la modernidad, o la razón como ese instrumento implacable que iba a conseguir todo, ¿no? Entonces, como bien dice el profesor Germán, no se trata de quitar y partir de ceros para otro lado, sino simplemente de replantear. Muy bien. Y bueno, la aparición también de las nuevas tecnologías en esta, especialmente las de la comunicación, forman un nuevo escenario ya que estamos viendo, que es el triunfo de la cultura del consumo y la cultura de masas, que luego formaría parte para el siguiente tema que vamos a ver en este tema de cultura de masas, que es el de la posverdad, que sería nuestro siguiente tema en el siguiente segmento. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Y bueno, el siguiente tema en este segmento es la posverdad, pero para ello pues, están nuestros invitados que explicarán ampliamente qué es el tema de la posverdad. Seguramente el maestro Alejandro Fuerte primero dirá qué es la verdad, ¿no? Maestro, adelante, por favor. Gracias. Bien, vamos a pasar, digámoslo así, una revisión rápida del concepto de verdad. Yo me iría primero con Aristóteles. Y simplemente Aristóteles define lo verdadero y lo falso en relación a las proposiciones.
Es decir, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, siempre y cuando concuerden o no concuerden con la realidad. O sea, si concuerdan, son verdaderas, y si no concuerdan, son falsas. Esa sería una primera acepción de verdad. Tendríamos una segunda, que sería de Hegel, donde Hegel, la verdad, para él sería la totalidad. O sea, tendría una visión, digamos, holística de la realidad, donde la verdad se está como autodesplegando gradualmente, y es un proceso teleológico que solamente hasta el final se alcanza. Y en eso estaría también parte del discurso de la modernidad, o sea, de que al final de la historia pues se lograría la libertad y la igualdad. Ahora bien, ya con el término posverdad, lo que estaríamos viviendo sería más bien algo muy reciente con los medios de comunicación y con las redes sociales, puesto que simplemente tendríamos que preguntar por los hechos. O sea, dado que hay versiones contradictorias sobre un mismo hecho, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania, la versión que pueden presentar los países del bloque occidental contra la versión que puede presentar Rusia, digamos, los hechos son los mismos, pero son, digamos, presentados de manera diferente. Entonces, a través de las redes, cada uno va manejando su narrativa, va manejando su versión, va manejando su ideología. Y entonces, por simple lógica, como filósofo, uno se pregunta, o sea, ¿quién tiene la razón? Porque no es el caso que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo respecto. Por ende, uno de los dos miente. O es posible que ambos mientan. Entonces, de ahí está el problema de la posverdad, porque no tenemos, digámoslo así, como en el caso de Aristóteles, cierta facilidad para acceder a los hechos y verificar cuál es la versión correcta, sino que vivimos más bien yéndonos con Platón en la caverna, donde a través de las imágenes que nos presentan los medios y las redes sociales, tomamos esas imágenes como representación de lo real. O sea, nos quedamos en la representación de lo real y no podemos acceder a la realidad misma. Muy bien, gracias, maestro. Doctor Germán Amaya. Sí, gracias. McIntyre tiene un libro que se llama así, Posverdad. Y en este libro define este concepto como este fenómeno en el que cuando la reflexión, cuando el pensamiento basa o se fundamenta no en los hechos, sino en las opiniones, ¿no? Eso es un poco este fenómeno de la posverdad, ¿no? Cuando nuestras reflexiones están más sustentadas en opiniones, ¿no? O en creencias de otras personas y no en la constatación de los hechos, ¿no? De lo que acontece. Y curiosamente también la posverdad surge no propiamente como un concepto filosófico, sino como un concepto más en el ámbito como de movimientos políticos, ¿no? Porque tiene que ver también con este fenómeno de las redes sociales, sí, de las implicaciones o de la manipulación de las opiniones, de la opinión pública, a través de eventos, de bots, de este tipo de manipulación de la opinión, pues, ¿no? Por supuesto, esto tiene muchas implicaciones a nivel filosófico y es justamente cuando la filosofía se interesa por este concepto de la posverdad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la educación, para el pensamiento, para la conformación de nuevos conocimientos, ¿no? Etcétera. Ahora bien, quisiera retomar a propósito de este filósofo coreano, Byung-Chul Han, ¿no? Que tiene un libro llamado La salvación de lo bello, donde él habla justamente cómo es que se ha conformado en este universo de las redes sociales, cómo es que se ha conformado la imagen de un universo de meras opiniones, de un universo de meros likes, ¿no? Donde ya no importa realmente el diálogo, la discusión, la reflexión, sino simplemente estar de acuerdo, ¿no? Simplemente dar likes. Incluso los dislikes, ¿no? El no me gusta no es válido, ¿no? Porque lo que no es válido en el fondo es la diferencia, es la discusión, es la confrontación con el otro, ¿no? Donde pareciera que todo es, dice él, retomando una metáfora, todo es pulido como una
pantalla de un celular, ¿no? No hay rugosidad, no hay diferencia, no hay alteridad, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Simplemente en este fenómeno de la conformación de opiniones donde no hay confrontación, donde no hay diálogo. Pues, gracias, doctor. Sí. Doctor Alonso Nava. Bien, entonces, hablando sobre esto de posverdad, o sea, es un neologismo que se viene utilizando, pero no como sinónimo de falsedad. O sea, ya lo dijeron los compañeros, pero quisiera recalcar este asunto. No se trata como que ya tenemos confirmado lo falso, más bien como decía Alejandro, ¿no? Si definimos verdad, más o menos en ese sentido de correspondencia entre proposición, entre pensamiento y una cierta realidad que se le da al sujeto, entonces tenemos ahí una verdad definida. Entonces la posverdad no es la falsedad, porque falsedad ya implicaría comprobar que algo es falso. Más bien lo que tenemos son hechos oscuros en donde tenemos, como se ha mencionado, opiniones que se manifiestan, pero con un claro interés mercadológico, vamos a llamarlo así, en política o en cualquier otro ámbito. Yo digo que tengo la verdad o no digo nada, simplemente aseguro algo, doy una afirmación y esa afirmación convence. Y entonces se pasa como si fuera una verdad. Incluso ni siquiera debí de haber afirmado que tengo una verdad, simplemente una afirmación. Y se da en muchos ejemplos que podemos poner, ¿no? Muchos ejemplos de la vida política. Hechos oscuros que no comprendemos todavía, no sabemos dónde está la verdad, pero tenemos por un lado una pronunciación a favor y por otro lado una pronunciación en contra. ¿A quién le hago caso? Y ese es el problema, que se viene una manipulación ideológica a través de los medios masivos, precisamente como ahorita decía el doctor Germán. Entonces tenemos una pérdida de la identidad. Tenemos una pérdida de la criticidad y todo lo vaciamos a lo que el medio masivo me dicta. Si el medio masivo me dicta que tengo que ir por este camino, pues entonces voy por ese camino. Y ahí es donde deposito mi identidad y mi sentido de pertenencia. Efectivamente. Y bueno, básicamente, ¿cómo se crea la posverdad? Bueno, dicen los especialistas, hay una intención primero de crear una opinión favorable a quien le interesa que sea una opinión favorable. Se crea una mentira o una media verdad que favorezca las intenciones de esa persona. A esta mentira se le dota de argumentos que son falsos, pero parece que son reales. Manipulación de videos, imágenes, audios. Comienza a transmitirse, se añaden elementos para que lleguen esta mentira a cada vez más personas. En este punto es clave el boca a boca, las redes sociales, la operación que vemos precisamente que se hace a través de las granjas de bots. Y bueno, básicamente comienza lo que no es verdad, en ese momento se convierte en verdad, en gran parte porque no se verifica. Y si nos remitimos a la psicología de las masas, si las masas nunca han sentido sed por la verdad, se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que sí les gustan, que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño, quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Y esto último me remite a lo que está pasando actualmente en el país, ¿no, maestro Alejandro Fuerte? Sí, muy interesante esto que está señalando usted. Ahí desde la lógica sería una falacia que se llama ad populum. O sea, no porque la mayoría crea que algo es verdadero, se sigue que es verdadero. Uh-huh. Pueden estar equivocados. Y en este caso, a través de la manipulación mediática, pues en última instancia de lo que se trata es de un dominio, pero es un dominio mental. O sea, de que la gente tienda a creer y actuar de cierta manera. Efectivamente, bueno, muy bien. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Llegamos a la parte final de Catalejo en esta emisión. El tema transhumanismo, posmodernidad, posverdad y bueno, todos estos elementos que forman parte de los avances tecnológicos que suceden rápidamente y que siguen sucediendo, pues están conduciendo a lo que los especialistas, y ellos lo van a explicar, consideran que es una crisis de la historia. Maestro Alejandro Fuerte, iniciamos con usted. Este tema, crisis de la historia y sus conclusiones sobre el tema. 3 minutos, maestro. De acuerdo. Bueno, la crisis de la historia se puede, digámoslo así, hablar de ella a partir de la Segunda Guerra Mundial.
sobre todo después de los campos de concentración de Auschwitz, ¿sí? Y también con el uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, porque ahí es donde se ilustra que la razón que iba a liberar al hombre, pues realmente devino en una barbarie. Y en ese sentido, pues la razón también entra en crisis la historia. Ahora bien, la Guerra Fría de alguna manera atemperó, porque ambas potencias tenían armas nucleares, pero actualmente tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania y sabemos que Occidente está muy involucrado prestando armamento a Ucrania y de alguna manera capacitación a los soldados, y que Rusia por otra parte tiene sus armas nucleares como disuasivas, como una estrategia para que Occidente no intervenga más y de alguna manera imponerse sobre Ucrania. Pero el detalle es que nos volvemos a colocar en una situación límite, porque en caso de que se emplee el armamento nuclear, pues realmente no habrá vencedor. O sea, sí, claro, todos perdemos. Entonces, en ese sentido estamos en una, como digo, situación límite. Y lo que no es crisis de la historia. Exacto. Muy gracias, maestro. Doctor Germán Amaya. Sí, muchas gracias. Yo me voy a tomar prestado un concepto de un filósofo francés que se llama Camille de Toledo. El concepto es esta generación del doble derrumbe, ¿no? Todos nosotros pertenecemos a esta generación entre del derrumbe del muro de Berlín y el de las Torres Gemelas, ¿no? Y en estos dos monumentos, ¿no? Son más monumentos ideológicos, ¿no? Porque uno es la Guerra Fría, el socialismo, el comunismo, y el otro es la imagen del neoliberalismo, pues. Y entonces en esta generación se va conformando toda una ideología y una conformación de planteamientos ideológicos, ¿no? Que van de alguna manera, que obedecen a una necesidad de preguntarnos cómo se va configurando el mundo, cómo se va configurando la historia y todas estas crisis ideológicas que trae consigo, ¿no? El fin de la historia, de alguna manera, o más bien la crisis de la historia, tiene que ver con todos esos temas que hemos estado analizando el día de hoy, ¿no? La posmodernidad, el posthumanismo, el transhumanismo, la posverdad, que de alguna manera nos colocan en una necesidad de cuestionar el sentido de nuestros propios acontecimientos, el sentido de nuestro presente y las implicaciones que tiene que ver con una revisión de nuestro pasado y, por supuesto, lo que viene, pues, ¿no? La idea de nuestro futuro, pues, ¿no? Entonces, es aquí donde de alguna manera se van cuestionando, pues, estas y se van proponiendo otros modelos de interpretación mismos de la historia. Gracias, doctor. Sí. Doctor Alonso Nava. Bien, entonces se ha mencionado esta idea del fin de la historia que podemos encontrar en Marx, que podemos encontrar en Hegel. La idea de que en algún momento se acabará esa confrontación entre antagónicos y por lo tanto podemos llegar, como dijimos, una de las tantas falsas promesas que encontrábamos en la modernidad, que la razón de alguna manera nos iba a liberar. Entonces, en algún momento se iban a acabar las grandes confrontaciones y todo mundo ya podríamos vivir felices, por decirlo de alguna manera. Esa era como la promesa del fin de la historia. Un filósofo contemporáneo, Fukuyama, se me ocurre ahorita, que entonces vuelve a rescatar la idea del fin de la historia precisamente con la caída del bloque comunista, ¿no? Dice, se acabó la confrontación entre capitalismo y comunismo y listo, ya no va a haber problemas. Pero al revés, como lo estamos mencionando, vemos que la lucha por el poder continúa aunque realmente no haya antagónicos. Sigue habiendo una lucha por el poder y sigue habiendo una crisis, como me mencionó el profesor Alejandro, que nos pone en este momento en una situación límite. ¿Habrá ganador si realmente tenemos una contienda total, una contienda global? Pues claro que no habrá ganadores, ¿verdad? Y también tenemos una crisis, me gustaría pues resaltar, no solo por esta situación internacional o geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Sino también, como lo estamos mencionando ahorita, por la pérdida de valores
a la que nos está conduciendo pues todo esto que mencionamos ahorita, esta posmodernidad, transhumanismos, etcétera, ¿hacia dónde nos está conduciendo? Yo resalté hace un momento la idea de la pérdida de la identidad, que entonces es el problema, estamos perdiendo la identidad como sujetos, que es también relacionado con el transhumanismo, estamos perdiendo nuestra humanidad. ¿Y por qué la estamos cambiando? Por la falsa identidad que nos venden las posverdades de los medios. No, y cuando habla usted de que no hay confrontaciones y eso, y si no hubiera, todos nos estarían creando estas superpotencias enemigos para seguir ese tema de la confrontación, básicamente es lo que está operando. Y en el tema que mencionaba del doble derrumbe, me llamó la atención que dijo, son elementos ideológicos, pero además ideológicos creo que son elementos simbólicos también, ¿no? Claro. Representaron elementos simbólicos en algún momento, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Son símbolos que construyeron nuestra civilización y toda una generación y toda una dicotomía, pues, de planteamientos ideológicos, económicos, políticos que van conformando esto que somos, ¿no? Ahora bien, y ya que estamos en esto de los post, pues también habrá que pensar también la post-pandemia, pues, ¿no? Que también está asociado con esto del final de la historia, pues, ¿no? Y que ha dejado secuelas después de 2 años en la sociedad, que unas que todavía ni se sabe, pero claro, síntomas que siente uno como sociedad forman parte de esas secuelas del post-COVID, ¿no? Exacto. Gracias, maestro. Doctor, maestro, ¿quiere agregar algo sobre el tema? No, de mi parte, suficiente. Doctor, nada más quería terminar por lo que estábamos diciendo de la tecnología, ¿no? Sí. Quería comentar con una idea de John Dewey, que nos dice que la tecnología siempre representa algo. La tecnología siempre conlleva valores, la tecnología siempre conlleva normas. Entonces, toda tecnología representa algo. Aquí lo que debemos de preguntarnos nosotros hoy en día es, ¿qué representa la tecnología? ¿Representa realmente lo público? ¿Representa realmente ese deseo del bien de la humanidad? ¿O realmente la tecnología únicamente representa intereses particulares? Ese yo pienso que es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque estamos confiando todo, estamos confiando hasta lo último de nuestras vidas, se lo estamos confiando a la tecnología. El problema es eso. En este instante del siglo XXI, ¿qué representan las tecnologías? ¿Representan el bien común o representan los intereses de élites de poder? Yo diría que representan los intereses de élites de poder con un afán de control social, ¿no? Basada en algoritmos, como dice Chul Byung-Han en su libro Infocracia, ¿no? Infocracia. Creo yo, así sería. Cerramos así, ¿les parece bien? Muchas gracias, maestro Alejandro Fuerte, le agradezco. No, gracias. Doctor Germán Amaya, muchas gracias. Doctor Alonso Nava, muchas gracias por estar con nosotros en este tema, importantes temas contemporáneos. Y bueno, muchas gracias a usted, nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego, gracias.